Nos da muchísimo gusto recibir al árbitro electoral de este país, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de tenernos aquí en Enfoque Noticias, tercera emisión. Al contrario, Lisa, un gusto estar con ustedes, te saludo muy afectuosamente. Igualmente, bueno, es un momento clave porque vemos esta efervescencia política que está a todo lo que da, parece como que estuviéramos en esos, a veces me da la impresión de esta etapa, que estuviéramos en el momento de ver a las carreras de caballos cuando los contienen en estos separadores antes de que inicie la carrera y se lanza, ¿no? Pero ya están empujando la puerta. Es en el arrancadero, es clásico este momento. Aquí lo que importa para nosotros los ciudadanos es finalmente que tenemos a alguien que garantiza la equidad electoral, ¿no es así? Bueno, yo creo que eso es fundamental porque las carreras electorales en democracia son lo más normal. Que esas carreras sean intensas, sean ríspidas, pues lo es también. Lo importante es que existan reglas, que existan instituciones que conduzcan o que encaucen, digamos, esa carrera para que no se desborde y que al final pues tengamos cumplido uno de los principios fundamentales de la democracia, que no es la ausencia de conflictos, que no es la ausencia de controversias, sino que esas controversias y esos conflictos se procesen de manera pacífica a través de los cauces institucionales y de las reglas que hemos fijado para eso, ¿no? Pero el símil es muy bueno, pues estamos a apenas pues una semana, unos 10 días escasos, menos de 2 semanas de que arranquen las precampañas, y es justamente cuando vamos a tener pues esa primera carrera que terminará hacia febrero, con la definición de quiénes serán los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Por cierto, en la elección más grande de la historia, nunca antes había habido tantos cargos electivos. 3.500, ¿no? 3.406 para ser precisos. Wow. Pero es un monto inédito. Y luego vendrá la carrera final, digamos, la que terminará, que son las campañas, ¿no? Que comenzarán a finales de marzo y que terminarán con la jornada electoral más grande de nuestra historia el próximo primero de julio, Alicia, ¿sí? Yo creo que una de las cosas importantes de esta carrera es acompañar al INE. Yo recuerdo que la última entrevista que tuvimos fue en relación a todo este programa de cultura cívica. A veces se nos olvida, pero nosotros formamos parte sustancial de la carrera política, no solamente viendo la elección, sino participando en ella. Y esa cultura es la que nos acompaña con el INE. Totalmente, Alicia. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque, mira, a mí me gusta decirlo de esta manera, y así lo hemos planteado desde el INE. El INE, por supuesto, tiene una misión constitucional que es, déjame decirlo de manera muy coloquial, poner la mesa, generar las condiciones, definir los insumos y proveer esos insumos para que sean los ciudadanos los que hagan las elecciones. No es retórica, no es un modo de decir que en México las elecciones las hace la ciudadanía, las hace la sociedad. Nosotros vamos a necesitar, Alicia, que 1.400.000 ciudadanas y ciudadanos decidan colaborar con el INE, porque ellos son los responsables de que más de 156.000 casillas estén operando el día de la elección, de que allí se reciban los votos y de que se cuenten de manera imparcial, sin sesgos, ¿no? Y es una obra de los ciudadanos, por cierto, de 1.400.000 ciudadanos, que hoy no sabemos quiénes van a ser, y esa es probablemente una de las principales fuentes de certeza de la elección. En México, como tú sabes, definir los funcionarios de casilla pasa por un sorteo, por una visita de 11,5 millones de ciudadanos en sus domicilios que tendremos que realizar entre febrero y marzo. Es la movilización de campo más grande que realiza el Estado mexicano. Wow. El INEGI visita todo el país, pero lo hace todos los domicilios, pero lo hace a lo largo de un año. Nosotros tenemos que visitar 11,5 millones de ciudadanos en menos de 2 meses, convencerlos, entrenarlos, y al final de allí sacar a ese 1.400.000 ciudadanos que son las verdaderas autoridades electorales el día de la jornada electoral. Y estamos hablando de un contexto en el que hay mucho enojo, mucho desencanto, descrédito institucional, incluso me atrevería a decir descontento con los resultados de la democracia,
Ahí están resultados que son muy preocupantes, por ejemplo, del informe del Latinobarómetro, que vio caer el aprecio por la democracia en México 10 puntos porcentuales en solo un año, de 48% a 38% este año. Y en ese contexto es como tenemos que salir y convencer a los ciudadanos de que se apropien de la elección, porque la elección la hacen ellos y por supuesto con su voto la van a definir, ¿no? Ahora, eso es un tema interesante porque ya el Instituto Nacional Electoral ha ido fijando, ¿no?, su consejo, reglas claras para el proceso electoral del 2018, desde el momento en que arranca la elección y se define el número de candidaturas que están en juego. Pero también están los institutos estatales. A veces ahí una muy buena parte de la elección del próximo año se define. Sí, claro, porque va a haber no solamente elecciones federales para renovar la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, sino, como bien señalas, elecciones estatales, locales. Habrá elecciones locales en 30 estados, solamente Nayarit y Baja California no tendrán elecciones locales, solo las federales, y esto no había ocurrido nunca antes. Y en las elecciones locales creo que es muy importante señalar que si bien el INE interviene, el INE no es el único responsable. Es más, me atrevería a decir que no es el principal responsable, porque ahí son justamente las autoridades electorales locales, los así llamados OPLES, organismos públicos locales electorales, los que son corresponsables y que tienen en sus manos el arbitraje político. Para nosotros, de las elecciones locales, para nosotros es muy importante aclarar esto, porque creo que es indispensable en una democracia que la ciudadanía sepa a quién exigirle y que se exija de manera tan intensa y fuerte como sea necesaria a las autoridades electorales. Necesitamos ese acompañamiento crítico de exigencia de la sociedad, pero creo que la sociedad tiene que tener muy claro a quién exigirle, ¿no? Porque luego hay veces que se le pide al INE que haga cosas que legalmente no le tocan. Por eso creo que tenemos que explicar muchísimo la elección para que esta sea la elección desde el punto de vista ciudadano más vigilada, más auditada y pues más exigida de la historia. Pero bueno, uno a veces se pregunta después de la labor de fiscalización que ha realizado el INE, tiene uno el caso de Coahuila, ¿no? Y de pronto la sentencia del tribunal es contraria a la labor parece contraria a la labor de fiscalización. Escuchaba hace unos días que decía que justamente las sentencias del tribunal son luz orientadora del INE. Sí. A veces no nos gustan. No, totalmente. Yo creo que por eso, yo lo he dicho siempre, en una democracia las decisiones del INE tienen que ser escrutadas públicamente, criticadas públicamente, y lo mismo las sentencias del tribunal, en el entendido de que las sentencias del tribunal, al ser la última instancia, pues las sentencias siempre se van a acatar, pero es pertinente que todas las decisiones de los órganos electorales se discutan. Ahora, yo creo que qué bueno que mencionas el tema de la fiscalización, Alicia, porque creo que también aquí hay mucho que explicar. Porque, por ejemplo, se decía es que como en el Estado de México midieron con una vara distinta a los del INE respecto de Coahuila, y esto no es así. Lo que pasa es que hay que dejarle muy clara a la gente, a las y los ciudadanos, que los así llamados topes de gasto de campaña no los fija el INE en las elecciones locales, sino que los fijan los órganos locales a partir de lo que dice cada una de las leyes locales. Y déjame planteártelo así. Resulta que el legislador en el Estado de México determinó unos topes de campaña altísimos, casi inalcanzables, y en el caso de Coahuila, unos topes de gasto de campaña bajísimos, que en los que pues cualquier gasto pues podía ser una causal para que se rebasaran los mismos. Entonces, yo creo que más allá de yo creo que estas decisiones en las elecciones respecto a la fiscalización de las elecciones de los que tuvimos este año, es un parámetro muy importante sobre el que vamos a construir la fiscalización del próximo año. El Tribunal Electoral nos ha mandatado ser muy puntillosos respecto a ciertos formalismos, ciertos procedimientos. Bueno, pues lo vamos a hacer, y eso implica, pero no tiene que implicar también que apostemos y logremos construir la fiscalización más exhaustiva de la historia, y así vamos a tratar a partidos y candidatos con un ojo escrutador muy, muy, muy importante para que pues eso que es básico para que una elección llegue a buen puerto, es decir, la fiscalización, se realice con total exhaustividad.
Y por eso, entre otras cosas, si me permites, Alicia, sí, mañana y pasado mañana... Un seminario increíble, ¿no? Exactamente, que si tú me permites contar en un segundo... Cuéntalo completo porque me impresionó. Así es. Mira, hace unos meses, Alicia, nosotros aprobamos el financiamiento que le va a tocar el próximo año a los partidos políticos. Es un monto... Es un financiamiento que no viene recortado. El recortado es el de ustedes, no 800 millones de pesos. Así es, nos recortaron el presupuesto del INE, pero no se tocó el financiamiento de los partidos. Ese financiamiento son 6.800 millones de pesos aproximadamente. Es muchísimo dinero. Y cuando lo aprobamos, nosotros lo aprobamos sin márgenes de maniobra, porque lo único que hicimos fue aplicar lo que dice la Constitución. En ese momento yo dije que era muy pertinente que, siendo yo un defensor del financiamiento público, y creo que hay que mantener el financiamiento público, era un momento oportuno para comenzar a discutir si no estábamos excediéndonos en los montos que estábamos financiando la política. Y en ese momento planteé la necesidad de hacer una discusión pública, incluyente, muy exhaustiva, comparada incluso con lo que ocurre en otros países, en un ejercicio pues académico, pero también, insisto, de retroalimentación. Y así nace la idea de este seminario, que tiene el propósito, antes de las campañas electorales, de comenzar a discutir este tema, porque yo creo que es pertinente hacerlo antes y no después. Hubo quien dijo, no, que se discuta hasta después de la elección. Yo dije, no, ¿saben qué? Que este sea un tema que podamos discutir antes y que pueda ser también debatido, incluso, ¿por qué no?, en las campañas que están por venir. Así que hicimos este foro, vienen personalidades... Se llama, es el Seminario Internacional Política y Dinero. El tema en sí mismo es fundamental. Democracia versus corrupción, exactamente, ese es el foro. Y la idea es que se traten tres grandes ejes. El primer gran eje es el dilema, la tensión que existe entre política democrática y dinero. El segundo gran eje es el del financiamiento a la política. ¿Cuál es el mejor esquema para financiar a la política y democracia? Y el tercer gran tema es el de cómo tiene que, desde la democracia, que enfrentarse ese tema, que es un flagelo y que constituye pues, un elemento que erosiona la credibilidad pública en la democracia, que es la corrupción. Esencialmente esos son los principales temas. Traemos un cartel, me atrevo a decir, nacional e internacional de lujo, con Jacqueline Techard, que es presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con expertos de Sudamérica. Nos acompaña, por ejemplo, quien fue presidenta de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, Ann Rabel, un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Jorge Malen, que es uno de los principales expertos mundiales de corrupción, el ex juez Baltasar Garzón, que es el 6, ¿no? Exactamente, el día 6 va a estar él. Nos acompaña, por cierto, el que tiene el mejor estudio sobre compra y coacción de voto en México, un profesor de la Universidad de Austin, que es el profesor Kenneth Green. En fin, tenemos, por no hablar de expertos nacionales, en fin, de primer renombre, mencionarlos a todos, es exhaustivo, pero se puede consultar seguir el seminario en línea, y por supuesto quien desea asistir a las instalaciones del INE, la invitación está abierta. Pues yo estaré por allá pasado mañana sin lugar a dudas, porque además me hubiera gustado ir todo el día. Lástima que tengo que hacer mi trabajo de reportera y de conductora y de periodista, no me queda otra. Pero me da muchísimo gusto recibirle en este espacio al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y estar en contacto permanente. A veces estamos con los comisionados. En general, creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y este ha sido un compromiso que establecimos, es justamente eso, ser un puente de comunicación entre la autoridad electoral y el votante, el ciudadano, porque hoy por hoy tú eres nuestro árbitro, Lorenzo. No, hombre, ahora sí, antes de ir con los dimes y diretes, me voy con el árbitro y ya después voy con los dimes y diretes. Y sabes que, Alicia, yo creo que necesitamos que esta sea una elección, por eso agradezco la vocación de ustedes. La elección, no solamente más creíble, sino más explicada. Para ellos tiene que ser la más explicada de la historia, y la gente tiene que saber qué es lo que va a ocurrir, tiene que saber a quién exigirle. Es indispensable
eso que nosotros lo hemos platicado, Alicia, en este espacio con la Incívica, como ya mencionabas, la gente tiene que exigir, porque eso es lo que un ciudadano tiene que hacer en democracia, ¿no? Pues sí, y saber cómo hacerlo, para eso nos enseñas tú. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba. Al contrario, Alicia. Un abrazo. Saludos muy afectuosos. Gracias por la oportunidad. Gracias.